Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse a esta transmisión dominical. Hemos preparado el siguiente tema. Tres poderosas herramientas espirituales. Es el tema que tenemos para el día de hoy. ¿Para qué nos sirven estas herramientas espirituales? Uno, para crecer en nuestra relación con Dios, para crecer en nuestra vida espiritual. Recuerde lo que se decía de Jesús a los 12 años, que él crecía en estatura y crecía en todas las áreas de su vida. Pues nosotros también debemos crecer. No solo debemos envejecernos con el paso del tiempo, no, también debemos crecer espiritualmente, así como dice Pablo, que a medida que nosotros nos vamos envejeciendo, que este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando. Entonces, estas tres poderosas herramientas espirituales nos sirven para eso, para crecer espiritualmente, pero también nos sirven para enfrentar situaciones difíciles y, por supuesto, para salir victoriosos en medio de nuestra lucha diaria. Le invito para que nos acompañe, para que esté muy atento, porque estas tres herramientas serán de bendición para su vida, así como han sido de bendición para la mía y de bendición para muchas personas a lo largo de la historia. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, quiere que oremos por algo, escríbanos, díganos el por qué quiere que oremos y vamos a orar por usted. Hay un buen grupo de personas que también están dedicando un tiempo para orar por usted, para estar pendiente de usted, que oran hoy, que oran durante la semana. Así que escríbanos el por qué quiere que oremos, vamos a leer sus peticiones y también vamos a orar en el transcurso de la semana por usted, por su necesidad, por su familia. Si tan solo quiere saludarnos, perfecto. Díganos desde dónde se conecta, qué familia se está conectando para saludarlos también en el transcurso de la semana. Permítame, mi amiga y mi amigo, iniciar con la transmisión, o iniciar más bien, en la transmisión ya estamos, iniciar con el tema del día de hoy. Y el tema de hoy es tres poderosas herramientas espirituales. Ese es nuestro tema. Tres poderosas herramientas espirituales. Como lo decíamos cuando iniciamos la transmisión, ¿para qué nos sirven estas herramientas? Uno, para crecer espiritualmente. Dos, nos sirven para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. El Señor Dios sabe que nosotros enfrentamos situaciones difíciles. Es más, cuando Él estaba en la tierra con sus discípulos, les dijo, miren, en el mundo van a tener situaciones difíciles, en el mundo van a pasar por aflicciones, pero tranquilos, confíen que yo he vencido al mundo. Y dejó plasmada tres herramientas importantísimas para enfrentar esas situaciones y de eso vamos a hablar. ¿Para qué nos sirven las tres poderosas herramientas que vamos a hablar el día de hoy? Nos sirven para salir victoriosos en medio de las luchas diarias. Y vamos a mirar algunos ejemplos donde vamos a notar que esto es una realidad. Mire, la primera herramienta, para entrar de una vez con el tema, la primera herramienta de la cual quiero hablarle el día de hoy, indudablemente es la oración. La oración es una de las herramientas espirituales más poderosas que podemos tener. Y es útil y poderosa porque nos comunica con Dios. Marcos en el capítulo 1, verso 35, nos enseña que esta era una práctica muy común en la vida de Jesús. Escuche lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, verso 35. Dice que Jesús se levantaba muy de mañana. Es más, estando aún muy oscuro, siendo aún muy oscuro. Es decir, Jesús se levantaba a la madrugada y dice que salía y se iba a lugares desiertos y allí oraba. Es decir, el Señor buscaba un momento de soledad, un momento de intimidad, un momento a solas con Dios para poder él orarle a su Padre. Esto de la oración era una práctica, repito, muy constante en Jesús y no era una práctica rápida, no. Él se apartaba, dedicaba tiempo de calidad a la oración. Jesús sabía lo poderosa que era la oración y por eso dejó esta herramienta para que usted y yo la usáramos aquí en la tierra. Mire, los discípulos del Señor, los discípulos de Jesús, se dieron cuenta que esta herramienta, que esta práctica, que este hábito de Jesús era tan poderoso que le dijeron al mismo Jesús, al Señor, Señor, enséñanos a orar. Esto lo relata Lucas capítulo 11, versículo número 1. Los discípulos estaban viendo a Jesús
en todo lo que hacía, cómo se comportaba, qué acciones tenía. ¿Qué hacía Jesús a lo largo del día? Y ellos sabían, mire, Jesús se levanta muy de madrugada y se va a orar. Entonces, vemos que Jesús tiene una práctica poderosísima y nosotros también queremos aprender. Y le dijeron, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Y en ese momento, dice las Sagradas Escrituras, que Jesús les enseña a ellos el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro encontramos unas claves bien interesantes que debemos tener en la cuenta a la hora de orar. Y quiero invitarle para que analicemos, para que estudiemos juntos rápidamente estas frases del Padre Nuestro, porque ellas nos dan claves para que nuestra oración sea poderosa, para que nos ayude a crecer espiritualmente, para que nos ayude a enfrentar los problemas de la vida y sobre todo para que nos ayude a salir victoriosos de las luchas que estamos enfrentando diariamente. Escuche lo que dice Mateo en el capítulo 6, del verso 9 al verso 13. Mateo 6, del 9 al 13. Mire, esta es la primera frase con la cual Jesús le enseña a sus discípulos. Jesús le dice, mire, cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera. Y empieza Jesús a dar ciertas frases y le dice, digan así, Padre nuestro, Padre nuestro. ¿Sabe qué significa esa frase Padre nuestro? Es nada más y nada menos que una invitación para que usted y yo lleguemos confiadamente ante el Padre, ante nuestro Padre. Le pregunto, ¿cómo es usted como padre frente a sus hijos? ¿Cómo es usted como hijo frente a su padre? Puede que su papá sea una persona muy ocupada o haya sido una persona muy ocupada, o puede que usted sea un hombre muy ocupado. Pero si su hijo le llama, usted va a estar dispuesto a escucharle. Usted no necesita darle una cita para que su hijo sea atendido. Su hijo le va a llamar, no le va a llamar a decirle, papá, ¿usted me puede dar una cita? Y usted le dice, espera, yo miro la agenda. Sí, mira, te puedo dar una cita para dentro de un mes. En un mes podemos hablar. Y el hijo le dice, ok, papá, aquí separo también en mi agenda. En un mes hablamos. No, eso no sucede entre un padre y un hijo. Porque hay confianza. Porque hay confianza. Puede que usted sea una persona muy respetada ante los demás, donde las demás personas guarden cierta distancia con usted. Pero usted llega a casa y su hijo se le tira encima, le abraza, quiere jugar con usted, se quiere tirar al piso con usted para jugar. Eso hace usted con su hijo, usted como padre. Hay confianza entre usted y su hijo. Pues cuando usted y yo decimos Padre nuestro, lo que estamos diciendo nada más y nada menos es, Dios, yo vengo ante ti confiadamente, creyendo que tú eres mi Padre, que tú no estás lejos de mí, que tampoco tú eres indiferente a la situación que estoy viviendo, sino que tú estás dispuesto a escucharme. Mire, estoy seguro que si usted ve a su hijo pasando una necesidad, usted no va a ser indiferente, usted no va a pasar de largo frente a esa necesidad. Si usted ve que su hijo tiene, le voy a poner este ejemplo, los zapatos rotos, usted enseguida dice, oye hijo, no sabía que tenía los zapatos rotos, discúlpame, no los había visto. Vamos de una vez a comprar unos. Y usted no lo deja pasando esa necesidad, usted no es indiferente a ello. Si usted ve que su hijo está llorando por algo, usted le pregunta, hijo, ¿qué te pasa? Usted no es indiferente porque es el papá. Pues la primera invitación que Jesús nos hace cuando nos enseña a orar es, miren en la oración a Dios como el Padre bueno, el Padre que no es indiferente a su necesidad. Y eso es lo primero que tenemos que aprender a la hora de orar. Y creo que se convierte en una herramienta poderosa para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Muchas veces, cuando pasamos por crisis, pensamos que Dios está muy lejos de nosotros, que Dios nos ha abandonado o que estamos solos. No. Mire, la primera enseñanza de Jesús en el Padre Nuestro es, miren a Dios como su Padre. En medio de los problemas, en medio de la adversidad, en medio de las situaciones difíciles, Él es el Padre bueno que no es indiferente a su necesidad. Pero luego hay una segunda frase en este Padre Nuestro y es que estás en los cielos. Cuando la Biblia dice y cuando Jesús le enseña a sus discípulos que miraran al Padre, que miraran a Dios como el Padre, pero que también lo mirara como el Dios que está en los cielos,
les está diciendo nada más y nada menos a sus discípulos y a nosotros también en esta mañana, y es que miremos al Dios como el Todopoderoso que lo controla absolutamente todo. El Dios que está con nosotros aquí, el Dios al cual podemos acercarnos confiadamente porque es nuestro Padre, pero también lo miramos como el Dios que está en los cielos. El Dios que está en los cielos controlando todo desde los cielos. Tiene el panorama completo de nuestra vida, de nuestra existencia, de lo que sucede en nuestro país. Mire, lo que ha pasado, lo que ha vivido el planeta en este último año y en lo que va de este año, no es ajeno a Dios. Él está allí, Él sabe lo que está pasando y Él tiene el control de todo. Aún de esas situaciones difíciles que usted está viviendo, Él tiene el control. Aún de esa pérdida, de ese duelo, de la situación difícil que ha vivido como familia. Aún por la pérdida de su papá, de su mamá, de su hermano, por esa situación difícil, Él está desde los cielos controlándolo todo. Cuando yo pienso y veo eso, me imagino eso, el Dios desde los cielos, es que tiene el panorama completo, tiene la visión completa de mi vida. Y esta es una clave también poderosa a la hora de orar, y es cuando ore, siempre tenga en la cuenta eso. Dios es su Padre, me acerco con confianza, pero también le digo, Dios, tú estás en los cielos, tú lo estás controlando todo. Tú ves la situación que estoy viviendo y sabes el por qué permitiste esto, sabe del por qué permitiste que esta persona se fuera, sabe del por qué permitiste que esta situación terminara, sabe del por qué esta situación. Y podemos decir, Padre, esta situación no la entiendo, pero sé que estás en los cielos y tú desde allá lo estás controlando todo. En otras palabras, me acerco confiado en la cercanía que tengo con Él como Padre, pero también me acerco en confianza, creyendo que Él lo controla todo, porque está en los cielos. La tercera frase que me relata y que me da a entender, que me enseña el Padre Nuestro, y que se la enseñó Jesús a sus discípulos, y que nos la enseña a nosotros en esta mañana es: santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. ¿Sabe de qué me está hablando esa frase? Santificado sea tu nombre. Me está hablando de la reverencia que yo debo tener. ¿Porque es mi Padre? Claro que sí, porque es mi Padre, pero también porque Él es santo. Es decir, yo debo acercarme a Dios con reverencia en medio de la oración. Esto es clave para que mi oración sea poderosa, para que mi oración rompa cadenas, para que mi oración rompa yugos, para que mi oración produzca resultados poderosos, para que mi oración me ayude a ser victorioso. Debo ver a Dios como el santo que debo acercarme con reverencia, no exigiéndole cosas, no, porque Él es santo, debo acercarme con esa reverencia, con ese respeto. Mire, cuando nosotros mirábamos a papá, nosotros nos acercábamos a papá con confianza. Yo recuerdo que yo jugaba fútbol con mi papá. Él decía, vámonos a jugar fútbol, y jugábamos fútbol hasta en el patio de la casa. Pero aún con la confianza que tenía con mi papá me inspiraba respeto. Yo lo miraba con respeto. Es mi papá, juego con él, pero eso no quiere decir que le voy a faltar al respeto. Hay esa, ¿cómo le podríamos decir? Como esa distancia reverente. Pues son tres cosas importantes que debo tener en cuenta hasta ahora. Y es, si hay confianza como padre, me acerco creyendo que Él se interesa por mí, pero me acerco también que Él está interesado en mi problema, pero me acerco también creyendo que Él está en los cielos y que mi situación Él la tiene bajo control porque está en los cielos, pero me acerco también con reverencia porque Él es santo. No diciéndole, Señor, no reclamando, no como hacían los israelitas en el desierto, que le reclamaban con irrespeto y que hicieron enojar a Dios. No es esa actitud, es, Señor, aquí estoy viviendo esta situación y Señor, con toda reverencia me acerco ante ti para decirte esto y para pedirte esto y aquello. Dios no es aquel al cual yo me voy a acercar para exigirle las cosas. No, eso no es así. Porque escucha esta cuarta frase que nos enseña el Padre Nuestro y nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad,
en la tierra, así como también se hace en el cielo. Esa es la cuarta frase de este Padre Nuestro, de esa enseñanza que nos da claves para orar de una manera poderosa. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Así como tu voluntad se hace con los ángeles en los cielos, así como todo el mundo te obedece en los cielos. Pues Señor, yo quiero también obedecerte. Me está diciendo que yo debo acercarme ante Él, escuche esto, no para que satisfaga mis caprichos, porque eso es lo que muchas veces hacemos. Le exigimos a Dios nuestros caprichos y perdemos la reverencia. Empezamos a ver a Dios como nuestro pelele, como que lo podemos manejar a nuestro antojo. Empezamos a mirar a Dios como el cuento de la lámpara de Aladino, donde lo frotamos y nos sale Él a decirnos, te voy a conceder 3 deseos. Y empezamos a mirar a Dios de esa manera. Y a Dios no hay que mirarlo así. Muchas veces nos acercamos creyendo que Él va a satisfacer nuestros caprichos. No. Si usted y yo oramos ante Dios, debemos decirle, Señor, que se haga tu voluntad por encima de la mía. Así oró Jesús ante su Padre, reconociendo la soberanía de Dios. Mire, ¿y sabe por qué es poderosa la oración y por qué estamos hablando de estas claves? Porque si yo tengo dificultades, si yo tengo problemas, y escuche estas 4 claves, y me acerco ante Jesús en medio de la oración, ante el Padre, diciendo, Padre, yo sé que tú estás interesado en mí porque tú eres mi papá. Yo descanso, sé que no estoy solo. Y luego en la oración le digo, Señor, yo sé que tú estás en los cielos controlando toda la situación que estoy viviendo. Tú no eres ajeno ni te ha cogido por sorpresa lo que estoy viviendo. Tú las conoces porque estás en los cielos. Entonces yo descanso sabiendo que no necesito tener el control de las cosas. No, Dios es el que está al timón. Así de simple. Y eso me va a dar descanso espiritual, mental y emocional. Luego viene una tercera cosa y es, Señor, me acerco ante ti en reverencia porque tú eres santo, Señor, porque tú eres santo. Y eso me da a entender del Dios todopoderoso, del Dios que no hay nadie por encima de él, que nos estamos acercando al Dios que es, al poderoso, al único y santo Dios. Nos da seguridad de la oración que estamos haciendo y a quién se la estamos haciendo. Y cuando yo le digo, Señor, mira, que se haga tu voluntad y no la mía, yo estoy soltando, porque muchas veces llevamos cargas en nuestros hombros que no nos dejan, nos amargamos, nos llenamos de resentimientos, de amarguras, de pesadas cargas, porque queremos solucionar las cosas. Nos llenamos de ansiedad porque las cosas se nos salieron de control, porque queremos las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo. Pero cuando le decimos, ¿sabe qué, Señor? Yo te entrego esto. Señor, yo no puedo con este hijo, te lo entrego, Señor. Señor, yo no puedo con este esposo, con esta esposa rebelde que no quiere nada contigo ni conmigo. Te la entrego, Señor. Ya no voy a sufrir más, voy a secar mis lágrimas, te lo entrego. Que se haga tu voluntad y no la mía. Descanso. ¿Qué estoy haciendo? Soltando esa carga. Y eso me va a dar paz emocional, espiritual, física, salud. Dígame si esta no es una herramienta poderosa. Créalo que sí, y es una herramienta espiritual. Yo debo reconocer en mis oraciones la soberanía de Dios. Luego, el Padre Nuestro dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día, dánoslo hoy. Mire, nótese algo bien interesante en esta frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice el pan de cada día, es decir, el pan de hoy, dánoslo hoy. No nos está diciendo Jesús, mire, pidan el pan de la semana y oren ya dentro de 8 días. No, eso no está diciendo. Ni tampoco está diciendo, mire, pidan el pan del año y luego al próximo año, en el próximo 31 de diciembre o en el próximo Acción de Gracias, le vuelven a pedir el pan del año. No, es el pan nuestro de cada día. ¿Sabe de qué nos está hablando eso? De la dependencia diaria que debemos tener con Dios. En otras palabras, nos está diciendo, mire, todos los días hay necesidades, todos los días acerquémonos a Dios. Dependencia diaria. Si yo quiero que mi oración sea poderosa, entonces yo debo aprender a depender de Dios en oración todos los días. Así como
todos los días, para que mi cuerpo esté bien, yo debo orar todos los días, dependencia diaria de Dios. Cuando hablamos de pan, estamos hablando de todas nuestras necesidades. Y lo que Dios quiere es que toda nuestra necesidad la llevemos a Él en oración. Dios no quiere que nos desesperemos por lo que estemos necesitando, no. Dios quiere que confiemos en Él, que Él es el proveedor. Y aprender a depender de Él, repito, como nuestro proveedor. También dice nuestro pan. Dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Habla del pan, habla de cada día, pero también lo habla en plural, nuestro. Bien podría Jesús haber dicho, Señor, Padre, el pan mío, dámelo hoy. El pan mío, dámelo hoy. Él lo pudo haber dicho en primera persona, no, pero lo hizo en plural. El pan nuestro, no el pan mío, dámelo hoy, no, el pan nuestro. ¿Y sabe por qué lo dice así? Porque lo que Dios quiere es que nuestras peticiones, escuche esto, que nuestras peticiones no sean egoístas, sino que lo que Dios quiere es que también pensemos en el otro a la hora de pedir. Es decir, oraciones intercesoras. Y cuando en el Padre Nuestro Jesús dice el pan nuestro, nuestro, no mío, sino nuestro, me está hablando de la importancia de no solo orar por mi necesidad, de no solo mirarme egoístamente, sino también pensar en el otro, pedir para el otro. Puede que esté con necesidades, pero pida para otro, que también hay otras personas que están necesitando de sus oraciones. Pero ¿sabe también de qué me habla? Que a la hora de recibir la respuesta de Dios, la bendición de Dios, yo también debo pensar en el compartir esa bendición. Yo también debo pensar en el ayudar al otro, porque no es el pan mío, es el pan nuestro. Lo tomo, lo parto y comparto. Lo tomo, lo parto y comparto. ¿Y sabe quiénes son los primeros en los cuales debemos de pensar? Nuestra familia. Nuestra familia. No podemos olvidar a los nuestros, a nuestra familia. Si Dios le trajo bendición, si Dios abrió puertas, si Dios hizo algo extraordinario en usted, comparta esa bendición con su familia. Si Dios le dio la provisión, comparta lo que tiene con su familia. Piense en ellos en primer lugar. Porque ellos están allí y no podemos ser luz afuera y tinieblas en casa. Piense en ellos, piense en cómo va a bendecir al papá, a la mamá. Piense cómo va a bendecir a sus hermanos. Piense cómo va a bendecir a sus hijos. Piense cómo va a bendecir a su esposo, a su esposa, a los familiares de su esposa. Piense cómo va a bendecir a otros. Y por allí se va yendo con sus amigos, con los cercanos. Pero es el pan nuestro. Me habla de oraciones intercesoras, pero también me habla de compartir cuando recibo la ayuda, el favor de Dios. Creo que me estoy alargando. Y luego dice esta frase, y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Voy a ir un poco más rápido. ¿Sabe de qué me habla aquí? Me habla del perdón de Dios para conmigo. Pero también me habla de la importancia de perdonar a otro. A lo que me debe llevar esta frase es que antes de empezar a orar, antes de tener ese momento de oración, yo debo reflexionar, yo debo meditar en cuanto a cómo está mi corazón frente a Dios y a los demás. Y el hacer eso me va a dar no solo perdón, sino que me va a dar libertad espiritual, libertad emocional y libertad mental. Es decir, escuche esto, mi oración o mi tiempo de oración debe iniciar o debe incluir un momento de contrición. Un momento de contrición para reconocer mi pecado, para confesar mi pecado, para arrepentirme y para pedirle perdón a Dios por la falla que cometí y de creer en el perdón de Dios para mí. Le pido perdón, recibo el perdón, pero también creo en el perdón que me dio. Pero también incluye arreglar aquellas cosas que tengo contra los demás. Si tengo algo contra alguien,
arreglo esa situación. Porque la Biblia es muy clara y el Padre nuestro me enseña eso. Perdona nuestras deudas, perdona nuestro pecado, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Allí están algunas frases importantes del Padre nuestro y cómo ellas nos dan claves para que nuestra oración nos ayude a crecer espiritualmente. Para que nuestra oración nos ayude a enfrentar las crisis y los problemas del día a día. Y para que la oración nos ayude a salir victoriosos de nuestras luchas diarias. Lo cierto es esto, mi amiga y mi amigo, que los discípulos aprendieron también esa lección, al punto que cuando Jesús partió de este mundo, en el momento de la ascensión, cuando Jesús partió, cuando se fue a la diestra del Padre, dice que los discípulos, relata el libro de Hechos, se encerraron a orar. Y cuando ellos, tiempo después, vieron que las diferentes ocupaciones les quitaba tiempo a la oración, buscaron personas que les ayudaran en otros quehaceres para ellos no descuidar la oración, para no descuidar esa buena práctica. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos sabían que el orar es una herramienta poderosa. Por eso relata Hechos capítulo 6, verso número 4, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los discípulos estaban muy ocupados en quehaceres y esos quehaceres le estaban robando tiempo para la oración. Entonces ellos dijeron, no, busquemos gente que nos ayude en los quehaceres. Y dice Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los discípulos se dieron cuenta que la oración era poderosa. Por eso le enseñaron a sus discípulos a orar y por eso cuidaron muy bien para que ese hábito no se perdiera. Mire, mi amiga y mi amigo, Dios está esperando que usted y yo también seamos expertos usando esa herramienta poderosa, la herramienta de la oración. Y si usted y yo aprendemos a usar esos secretos que tiene la oración, vamos a descubrir una herramienta poderosa, una herramienta capaz de cambiar circunstancias, pero no la oración sola como tal, sino la oración al Dios que todo lo puede. Créalo, si oramos más, tendríamos nuestros sentidos espirituales más agudos, más ejercitados, y podríamos ver las puertas que Dios abre a nuestro paso. Y a la hora de enfrentar problemas, igual veríamos la salida más cercana y las posibles soluciones a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos están ejercitados para ver esas puertas de salida que Dios abre a nuestro paso. Le invito para que a partir de hoy oremos más. Mire, cuando Josafat recibió la noticia que varios reyes se habían unido para atacarle y hacerle la guerra, dice que Josafat se llenó de temor. Pero en medio de ese momento difícil, él oró y Dios le mostró la salida a semejante problema. La oración, mi amiga y mi amiga, es una herramienta espiritual poderosa, muy poderosa. La segunda herramienta, y espero ir aquí un poco más rápido, la segunda herramienta es la palabra. Esa es la segunda herramienta, la palabra. Y hablamos de la palabra de Dios. Escucha lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es decir, es una herramienta. Es útil, es una herramienta ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Eso dice 2 de Timoteo 3:16. Mire, la palabra de Dios es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Así como usted y yo necesitamos el alimento físico para nuestro cuerpo, pues las sagradas escrituras, la palabra de Dios, alimentan nuestra relación con Dios. Si usted y yo no nos alimentamos, morimos. Por eso su importancia. Mire, todo aquel que quiera crecer espiritualmente debe estudiar la palabra de Dios. Si usted quiere crecer espiritualmente, debe estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué?
porque esa es la única fuente verdadera que muestra las enseñanzas de nuestro Padre, porque fue inspirada por Dios. Eso le dice Pablo a Timoteo. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios, le repito, mi amiga y mi amigo, es la verdadera fuente y es más que suficiente. No necesitamos otra revelación para complementarla. No la necesitamos. Allí en las Sagradas Escrituras está todo lo que usted y yo necesitamos para conocer a Dios, para conocer su voluntad y para caminar en ella. Pero escuche esto. No es solo una palabra que tenemos en casa adornando la biblioteca, adornando el nochero. No es una palabra para tenerla abierta en un salmo en especial. No. Es una palabra que estudiamos, que memorizamos, que meditamos y que la vivimos. No es la letra muerta de un libro. Ella toma vida cuando usted y yo la leemos, cuando la hacemos nuestra, cuando la vivimos, cuando la meditamos, cuando la memorizamos. Allí toma vida. Y escuche esta otra razón por la cual es importante estudiar la palabra de Dios, meditarla, vivirla, asimilarla. Y es porque ella, la palabra de Dios, es nuestra arma espiritual más poderosa. Dice que es la espada del Espíritu. Eso dice Efesios, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Salmo capítulo 119, verso 105. Escucha lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, la palabra de Dios es una guía. La palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos revela lo que es correcto y lo que es incorrecto para que usted y yo no caigamos, para que usted y yo no nos equivoquemos. La palabra de Dios está llena de sabiduría y se convierte en una herramienta insuperable para que usted y yo también aprendamos a vivir bien. ¿Sabe qué dice Juan 17, 17? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso dice Juan 17, 17, tu palabra es verdad. Y dice que la palabra nos santifica. La palabra, el estudiarla, memorizarla, meditarla, vivirla, nos ayuda a no caer. Nos ayuda a estar firmes. Por supuesto, como humanos fallamos, pero nos restaura, nos ayuda, nos levanta. Escuche lo que dice Hebreos en el capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12, y lo dice el apóstol Pablo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuche eso, viva y eficaz. No es muerta. Es viva, es eficaz, no es muerta. Toma vida en nuestro ser interior. Y escucha esto tan poderoso. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice Hebreos 4:12. En otras palabras, esa herramienta, esa arma poderosa que nos ha sido entregada, es capaz de destruir todos y cada uno de los ataques de nuestro enemigo, y por allí todas las barreras que él ponga a nuestro paso. Y me encanta leer esta segunda parte del texto. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Es decir, que la palabra de Dios, ella puede penetrar y darnos a conocer verdades que antes usted y yo no conocíamos. Nos revela cosas que podría salvar nuestra vida de cometer errores, graves errores. Mire, la palabra de Dios es una herramienta espiritual poderosa, pero que se hace viva, no en el papel, no dejándola abierta en casa para ahuyentar los malos espíritus o las malas influencias, como dicen algunos. No, ella se hace viva cuando la leemos, cuando la estudiamos,
cuando la memorizamos, cuando la meditamos, cuando la vivimos y cuando la confesamos. Y volvemos a lo que decíamos hace 8 días. La única forma de renovar los pensamientos es cuando permitimos que nuestra mente sea lavada por la palabra de Dios, cuando nuestra mente tenga palabra de Dios. Por eso, repito, es que compartimos muchos videos de promesas y de textos bíblicos en nuestro canal de YouTube, porque queremos que nuestra mente sea permeada, no solo permeada, lavada con la palabra de Dios. Entonces, podríamos decir en este momento que tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos, y es la palabra de Dios, que se hace vida en nosotros, y la palabra de Dios que sale de nuestros labios transmitiendo vida. Hasta el momento, 2 herramientas espirituales poderosas: la oración y la palabra de Dios. Y esta es la tercera herramienta. Y la tercera herramienta nos habla del poder de la alabanza. Mire, cuando Pablo y Silas habían sido injustamente echados en la cárcel por predicar a Jesús, eso dice la Biblia, dice que ellos empezaron a alabar a Dios. Estaban en la cárcel. ¿Habían cometido algo malo? No. ¿Habían cometido algún delito? Tampoco. Estaban predicando la palabra de Dios, y como se levantaron algunos que no les gustaba eso, injustamente los metieron en una cárcel. Y Pablo y su amigo Silas, en vez de estar lamentándose, en vez de estar quejándose por la situación, dice que empezaron a alabar a Dios. No se desanimaron, no abandonaron su propósito, no renegaron. Escogieron mejor alabar a Dios en medio de la cárcel, en medio de la crisis, en medio del problema. ¿Y sabe qué dice el relato bíblico? Que mientras alababan a Dios, la tierra tembló, las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se rompieron. Eso dice Hechos 16, 25 y 26. Mire, mi amiga y mi amigo, la alabanza es una herramienta poderosa, poderosísima, porque libera el poder de Dios. Y así como con Pablo se abrieron las puertas y se rompieron cadenas, escuche esto, Dios también quiere hacerlo con su vida, con mi vida, con nuestra vida. Y usted y yo tenemos en nuestras manos, en nuestros labios, una herramienta poderosa para provocar esos milagros. Y se llama la alabanza a Dios. ¿Qué puertas está esperando que se abran en su vida? ¿Qué cadenas está esperando que se rompan? Alabemos a Dios, porque la alabanza a Dios es poderosa. Y así como en la vida de Pablo, podemos encontrar miles y miles de ejemplos de cómo la alabanza a Dios cambió circunstancias. Volvamos al ejemplo de Josafat. Lo decíamos hace algunos minutos. Cuando a Josafat le dijeron que reyes se habían unido para hacerle la guerra, Josafat sintió miedo, sintió temor, porque humanamente no tenía cómo enfrentarlos. Pero lo que hizo Josafat fue orar. Eso dice la Biblia. Y dice que después de orar, organizó una estrategia de combate. ¿Y sabe cuál fue la estrategia de combate? Puso cantores. Puso cantores para que fueran delante del ejército. Eso dice Segunda de Crónicas 20. Y dice que los cantores iban delante del ejército. Y todos, cantores y ejército, iban cantando a Dios diciendo: den gracias a Dios, porque Él nunca deja de amarnos. 3 reyes se habían unido para hacerle la guerra, y la guerra humanamente estaba perdida. No tenía Josafat cómo enfrentarlos, le dio miedo, pero oró a Dios. Y luego de orar, alabó a Dios. Y dijo: ¿vamos a ir a la guerra? Claro que sí, vamos a ir a la guerra, porque el alabar a Dios no implica que no vamos a hacer algo humanamente hablando. Claro que sí. Josafat organizó su ejército. Él no solo se dedicó a cantar, organizó su ejército y marchó. Pero por encima de su estrategia humana, que era organizar su ejército, puso una estrategia espiritual, y fue la alabanza a Dios. No estoy diciendo que alabemos a Dios y dejemos de hacer lo que nos toca. No quiere decir que alabemos a Dios y dejemos de ir al médico. No quiere decir que alabemos a Dios y dejemos de ir a trabajar. No quiere decir que alabemos a Dios y nos quedemos durmiendo en la casa. No.
hacemos lo que nos corresponde, usamos la estrategia humana, pero por encima de la estrategia humana está la herramienta espiritual, en este caso la alabanza a Dios, y eso hizo Josafat. Puso su ejército a marchar, pero delante de su ejército puso a los cantores y decían: den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. ¿Y sabe qué pasó mientras ellos cantaban? Esto es poderoso. Dios confundió a los enemigos de Judá, y fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron al otro rey, a los de Seir, al ejército de Seir, y acabaron con todos. Y luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como ellos cayeron derrotados. Y escuche esto. Y luego, cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto donde se iban a enfrentar a sus enemigos, lo único que vieron fue un montón de cadáveres regados por todos lados. No quedó nadie con vida. Entonces, dice la Biblia, que Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Y escuche esto, encontraron gran cantidad de alimentos, ropa, utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiendo todo, y ni aún así pudieron llevarlo todo. Al 4.º día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. ¿Qué desató semejante milagro? ¿Qué desató semejante victoria? 1, la oración, porque fue lo primero que hizo Josafat. Pero número 2, la alabanza a Dios. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿qué enemigo se ha levantado últimamente? ¿Qué enemigo o qué situación le ha causado miedo, tristeza, depresión, angustia? ¿Qué enemigo últimamente le ha causado temor? Identifique ese enemigo. Ahora, ¿para qué debemos identificar al enemigo? Para tomar acción, para hacer lo humanamente posible, para hacer lo que usted y yo como humanos podemos hacer y no convertirnos en presa fácil de ese enemigo que nos está acechando. Pero también para usar una herramienta espiritual poderosa, y es la herramienta de la alabanza a Dios. Mi amiga y mi amigo, la oración, la palabra de Dios vivida y confesada y la alabanza a Dios son herramientas poderosas que transforman circunstancias, créalo, que rompen cadenas, y por supuesto son herramientas que nos darán grandes victorias. Y estas 3 herramientas están allí, están a nuestro alcance, y lo único que debemos hacer es usarlas. Quiero invitarle para que oremos a Dios en los siguientes minutos, creyendo esa palabra y sobre todo haciendo una oración de compromiso con Dios, diciéndole: Señor, aquí estoy y quiero hacer uso de esas 3 herramientas que has puesto en mis manos. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro Padre bueno, que tú no estás indiferente a nuestra necesidad, a nuestra súplica. Como buen Padre te inclinas a escuchar nuestra oración. Pero Señor, queremos también acercarnos ante ti para decirte: perdona nuestro pecado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos fallado. Señor, y queremos acercarnos reconociendo cómo tu preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Yo le invito, usted, mi amiga y mi amigo, que está orando con nosotros, para que repita esta oración conmigo. Y vamos a hacer una oración de arrepentimiento, una oración donde abrimos nuestro corazón a Jesús. Dígale hoy: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mi pecado. Hoy, Señor, yo quiero que mi oración sea escuchada. Hoy reconozco que tu preciosa sangre me limpia, me purifica, y es más que suficiente para reconciliarme con el Padre. Señor, reconozco tu sacrificio en la cruz. Hoy te pido perdón, pero también te pido que entres a mi corazón, que entres a mi vida, que entres a mi casa, que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque a través de tu resurrección tengo una nueva vida, una nueva esperanza en ti. Dígale: Espíritu Santo, guíame, llévame a toda la verdad.
Permítame hago una oración por usted el día de hoy. Señor, gracias por esta palabra que tú nos has enseñado hoy. Gracias porque tú eres el Padre bueno que está atento a nuestra súplica, a nuestro clamor, a nuestra necesidad. Tú no eres indiferente a lo que nos sucede. Señor, gracias por hacernos tus hijos y hoy como hijos nos acercamos confiadamente ante tu trono para pedirte que nos ayudes, que tengas misericordia de nuestra vida. Gracias, Señor, porque a pesar de situaciones que no entendemos, situaciones difíciles que pasamos, hoy podemos decir, como dice el Padre nuestro, tú estás en los cielos, tú tienes el control de todas las cosas, tú lo ves todo, nada te toma de sorpresa, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que todas las cosas, por difíciles que sean, nos ayudarán para bien, porque nada se escapa de tu mano, tú lo estás controlando todo. Señor, ayúdanos para poder dedicar más tiempo a la oración. Sabemos que necesitamos orar más porque la oración es clave para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos para sacar tiempo para meditar en tu palabra, para escudriñar tu palabra, para memorizarla, para hacerla viva en nuestro corazón. Pero también ayúdanos para confesarla, Señor, para que de nuestros labios no salgan palabras de muerte, sino palabra de vida, para que de nuestros labios salgan palabras, Señor, que confiesen tu palabra, confiesen tus promesas. Como dice un texto bíblico, fruto de labios que confiesen tu nombre, Señor. Dios, toma el control de nuestra manera de hablar, que convirtamos tu palabra en una herramienta útil en nuestro diario vivir. Señor, ayúdanos para adorarte, para exaltarte con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, en toda nuestra manera de actuar. Te saquemos una sonrisa, Señor, que así podamos alabarte, que así podamos honrarte y adorarte. Dios, hoy oramos por cada persona que se conecta. Señor, hoy llevamos delante de ti cada petición. Mira todas las personas que nos han escrito, Señor, a través de este chat, que nos han enviado peticiones de oración, Señor, a través de esta plataforma de Facebook, de YouTube, Señor. Hoy pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que por favor escuches cada petición, cada súplica de nuestros amigos. Que tú puedas responder, Señor, trayendo paz a cada corazón angustiado, trayendo salud para cada persona enferma, trayendo restauración y unidad en medio de los hogares. Ayúdanos, Dios, a ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Bendice a cada persona que se ha conectado en este tiempo de oración, a ellos y sus familias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Todos enfrentamos situaciones difíciles y es allí donde necesitamos que nuestra fe sea más firme que nunca. En el libro Levántate, Rodrigo Riaño del Castillo te trae una guía práctica para fortalecer y cultivar una relación más íntima con Dios. Levántate es el libro que te prepara a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Levántate lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866. Levántate es el libro en el cual cada mensaje te desafiará a mirar más allá de las circunstancias y a confiar en el poder de Dios. En el libro Levántate, descubrirás que aún en los momentos más oscuros de la vida, Dios obra para tu bien y para su gloria. No te quedes sin leer este libro. Levántate. Lo puedes comprar hoy mismo en Amazon si vives por fuera de Colombia. O si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866.